Buenas tardes. ¿Cómo están? Dios es bueno, ¿verdad? Hoy en la mañana venía mirando alrededor los paisajes que hay y encontré muchos eslogan que decía Morena, un partido político, la esperanza de México. Me quedé pensando en todo eso y digo, ¿cómo podemos tomar un eslogan y manejarlo más ampliamente a manera de meterlo en el corazón de las personas? Cuando estuve mirando eso, la mística de ese partido es que cada persona reconozca que su partido es único, ¿verdad? Nosotros sabemos que ellos promocionan la honradez, la honestidad, pero miramos con los hechos que no es así. También promocionan la rectitud, el buen uso de los recursos, pero miramos que no es así. Entonces, realmente miramos varias cosas que se hablan y no son. Pero no voy a hablarte de partidos, solamente quise mostrarlo como un mero ejemplo de lo que son las cosas. Existe una empresa transnacional que promociona ciertas ¿cómo podríamos llamar? Suplementos alimenticios para fortalecer o darte energía. Y encuentras a las personas allá y traen un botón aquí grandote que dice, me siento rete bien, pregúntame cómo. ¿Verdad? ¿Sí lo han visto? ¿Verdad? ¿No lo han visto a personas que traen ese broche aquí? La compañía me parece que se llama Herbalife, aunque realmente provienen de otra empresa también. Ellos todo el tiempo traen su botón aquí promocionando sus productos, promocionando. Ahora, la compañía les dice que para que puedan promocionar esos productos necesitan consumirlos, que estén convencidos de lo que van a vender, de lo que van a llevar. Así que cada uno de ellos, antes de ser un vendedor, tiene que ser un consumidor. Y bueno, van llevando todo un proceso en donde van creyendo lo que están vendiendo, así que cuando se acercan a ti, están convencidos de que el elemento que te están invitando a tomar, ellos lo probaron, sabe cuál es su reacción. ¿Han conocido a alguien así? ¿Alguien? ¿No han conocido nunca a una persona de Herbalife? En la iglesia del centro, cuando estuvimos en el centro, tuvimos a varios de ese equipo de Herbalife y todo el tiempo andaban ellos vestidos de una manera que proyectaban sus productos y traían ese botón que les digo, me siento muy bien, ¿verdad? Pregúntame cómo. Pregúntame cómo. Esa era la promoción. Bueno, amado hermano, si una compañía logró convencer a todos los empleados, porque ellos trabajan, son comisionistas, no tienen ningún salario. Y muchos de ellos viven muy bien, han alcanzado lugares muy especiales a raíz de las ventas, porque una vez de que pueden y conocen los grupos, pueden formar el suyo propio y van a formar primeramente con 4, con 5 personas hasta lograr a 15. Entonces, cuando ellos llegan a 15, ellos ganan la comisión de los 15 más lo propio. Entonces ellos ganan muy bien. No le estoy promocionando a usted tampoco esa venta. Lo que estoy diciéndole es la organización que lleva esa compañía. Así que, primeramente, la persona cuando vende sus productos gana lo que alcanza a vender, una pequeña comisión o grande, no lo sé. Pero cuando ya tiene 5 personas que esta persona ha traído a la compañía, esas 5 personas que llevan una crucecita, un número, que es el número de la persona, ella se convierte en comisionista. Y esos 5 personas
¿verdad? Ahora le van a comisionar a él o a ella. Entonces, aparte de lo que vende, va a ganar otros 5 comisiones y así sucesivamente. Bueno, para que esto tenga resultado, les dan playeras que dice me siento bien, les dan chamarras, pero todo lo que van a usando la indumentaria dice algo de los productos, ¿verdad? Dice algo que ha explotado su salud, dice algo que es lo mejor que hay en el mundo, dice, y la persona tiene que estar convencida. Entonces, cuando sale de casa, se pone su abrigo o su suéter que dice, me siento bien, pregúntame cómo. Y sigue promocionando sus productos. Bueno, vuelvo a insistirles, para mí fue un mero ejemplo. Si una compañía puede convencerte de tal manera y darte dividendos, de tal manera que las personas viven, respiran, ¿verdad? Y caminan en ello, en un eslogan, en una forma de vida, ¿por qué la iglesia no ha podido hacerlo? ¿Por qué si es tan grande la iglesia, si es tan poderosa, por qué no hemos podido meter esa mística en el corazón de cada uno de nosotros? ¿Por qué no hemos podido levantar esa visión más allá? Que la gente de allá afuera nos vea y diga que somos especiales. No como el partido ese que te digo, que dice que son honrados, pero son solo palabras. Pero así gran parte de la iglesia también es. Navegamos con una bandera de santos, consagrados a Dios, hasta que miramos que nuestro compañero de banca acaba de fornicar y el hermano acaba de embarazar a su vecina, o la hermana está embarazada de alguien. Y decimos, ¿qué pasa en la iglesia? ¿Qué está sucediendo en nuestras casas, en nuestras familias? ¿Qué acaso no estamos convencidos de lo que estamos haciendo? ¿Qué acaso no hemos sido convencidos de la palabra de Dios? Es fructífera, es poder para el que se salva, pero no la metemos a nuestro hogar porque nuestra casa no tiene ese convencimiento, porque claro, nosotros también no lo tenemos. Y la palabra convencimiento implica la primera fase de la fe. Y si no estamos convencidos, difícilmente vamos a poder tocar a nuestro hogar. Difícilmente vamos a poder llevar la palabra de Dios a nuestra casa, a nuestra familia. Difícilmente vamos a poder vivir bajo un eslogan, soy cristiano y tengo la vida eterna, pregúntame cómo. Sin embargo, hoy miramos que cada día es más y más difícil establecer ese tipo de orden. Y traje como ejemplo las palabras. ¿Sabes? Dijo un sabio griego que el que habla y no cumple lo que habla se llama demagogo. Y la palabra que se utiliza es demagogia. Solamente se habla para dar un convencimiento sin tener solidez en las palabras. Y la iglesia cristiana, gran parte, no puedo hablar de todos, gran parte de la iglesia está cayendo en ese concepto, en esa gran lucha en donde nos enfrentamos cada uno de nosotros en nuestra casa, en nuestro mundo. Y sabes, miramos familias enteras que se han olvidado de promocionar su fe, de promocionar la vida eterna. La comisión que te van a pagar es muchísimo más alta que cualquier comisión que pudieran pagarte aquí en la tierra. Y sabes, hemos venido poco a poco a convertirnos en sendos habladores del Evangelio. A veces miramos cómo corre la gente allá a los hospitales a dar una comida, a dar un taco, una torta, a dar algo para apoyar la economía de las personas que tienen enfermos en el hospital. Y la cuestión es buena, definitivamente que es buena, una obra. Pero es una obra de que encausa el amor, no es una obra que encausa el Evangelio. Porque si fuese así, solamente los que tuvieran esa oportunidad estarían en la salvación. Sin embargo, es una obra
una obra que va a manifestar tu amor por la humanidad. Yo quiero compartirte esto hoy, quiero hablarte de ese reino de reyes y de sacerdotes. Pero antes de ello voy a hablarte de un pueblo único, un pueblo especial. Antes de poder llegar hacia esa dimensión, tenemos que pasar, tenemos que ser filtrados. Esa corona es una corona de enseñanza y representa a la iglesia en todas sus facetas. Aquellos joyeles que están hasta arriba son 7 joyeles, ¿verdad? Representan a las iglesias del Apocalipsis, ahí puedes mirar. Son 7 formas diferentes, 7 maneras en donde se encausa la fe. Cada uno de ellos tiene sus debilidades, cada uno de ellos tiene sus afrentas, pero cada uno de ellos tiene también la oportunidad de ser liberados. Observa cuando estemos cantando. Uno está convencido. ¡Aleluya! El otro está platicando con el vecino. Oye, ¿viste el partido de fútbol? Allá en otro lado encontramos aquellos que están esperando nada más como que no me gusta este canto, como que no me gusta. Y bueno, aquí miramos el tamaño de tu fe. La fe es lo que tú crees. La fe es la convicción con la cual haces las cosas. Alguno de ustedes está convencido de que viene a adorar y va a adorar. El otro, quizá porque dice, ay, mi papá que nos obliga a venir, ¿verdad? Yo no quería, pero yo mejor, y bueno, voy a buscar la forma de ir 25 veces al baño y voy a perder el culto allí. Otro dice, estoy esperando que alguien salga para ver cómo me siento estando allá afuera. Y aquí el aspecto convicción, que es el aspecto primordial de la fe, no se está dando. Estás convencido que lo que estás haciendo te está acercando a Dios. Esas iglesias que encontramos allá arriba son 7 recipientes de donde el Señor va a tomar personas de los 7 recipientes. Va a tomar personas que van a ser salvas al final de los tiempos. Va a tomar cada persona y de ahí dicen, por tu manera de creer tú perteneces a la iglesia. ¿A cuál iglesia? ¿Te gustaría pertenecer a la iglesia de Filadelfia? Es la menos golpeada, es la llamada, es la invitada, es la que va a entrar a la transformación. Pero tenemos una que es la característica de los últimos tiempos, la Odisea, la iglesia tibia. Ay, hermano, yo no soy tibio. Examina tu fe. Examina, ¿estás convencido de lo que estamos haciendo? ¿Por qué estás aquí en la iglesia? ¿Porque eres motivado por la demagogia cristiana? ¿Por qué has caminado? ¿Estás plenamente convencido que vamos a un rumbo totalmente diferente? Porque la iglesia cristiana, su visión está arriba. Pero la iglesia demagoga solamente viene al grupo para sentirse bien. Ay, ahora estuvo la alabanza formidable. No es para ti. ¿Y por qué no cantaste? ¿Por qué no adoraste al Rey de Reyes? Es solamente una inducción para que tú lo hagas. Estamos orando y parecería que tú estás por otro lado. Oye, pastor, no es cierto. Amado hermano, yo te digo, 7 formas, 7 características que tienen esas iglesias. Y abarca desde el tibio. Aquella persona que nunca ha logrado calentar, un día estuvo animado, pero la palabra va a partir el alma y el espíritu, lo va, porque tiene que discernir la verdad de tu corazón. Y dejaste de emocionarte, sí, pero ahora tomaste decisiones. Dejaste de estar alentado por la emoción de algo, pero ahora tu fe es firme. Es inquebrantable. ¿Por qué? Porque la palabra separó la animosidad de una sentencia verdadera que es por el Espíritu. Ahora pues, tú tienes que
y vas a trabajar en ello, pero solamente que estés convencido. Si tú no estás convencido, seguramente habrá problemas, ¿verdad? Si tú no estás convencido de que vienes a un encuentro con Dios, no lo vas a buscar. Mira, va a llegar algo, ¿verdad? Te van a decir que hoy es el fútbol del equipo de tus amores y ese día dices, Señor, mi equipo es más grande que tú y no voy a la iglesia. Estoy hablando de 2 horas que le vas a quitar de tu relación con Dios. Los miércoles me da tristeza, ¿verdad? Me da tristeza la cantidad de gente que viene el domingo y que no viene los miércoles. Y hoy todavía seguimos en vacaciones para algunos. Y bueno, yo no voy a juzgar eso. Mi deber es inducirte a la Escritura, mostrarte la palabra para que comas la realidad de la vida, ¿verdad? Así que, amado hermano, quiero que me acompañes al libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 6. Vamos al origen, vamos a ese principio. La iglesia se viene a convertir en el pueblo de Dios, ese pueblo único, ese pueblo especial, ese pueblo seleccionado, ese pueblo escogido, ese pueblo invitado para ser diferente. Y dice así, 7:6. Yo quiero que te pongas de pie, hermano, hoy. Que estires, que mires, que leas juntamente conmigo. Si no tienes una Biblia en tu mano, tienes la proyección de la Escritura aquí. Y si alguien está muy ocupado con su celular ahorita, tócale su hombro y dile, hermano, no es el sitio y no es el lugar, a menos de que ese celular sea un dispositivo para la Biblia. Y dice así, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Otra vez, porque tú bendito Dios y Padre celestiales, en el nombre de Jesucristo, te ruego ahora, Señor, que tu gracia envuelva nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestra manera de vida. Que tu palabra, Señor, siga levantando el corazón, el alma y el espíritu de cada uno de mis hermanos, preparándonos para ese gran encuentro contigo, sanando nuestros huesos, nuestros músculos, nuestra piel, sanando la enfermedad del alma y la enfermedad del espíritu. Te rogamos, Señor, que a través de esta visita en tu casa, Padre, tus bendiciones estén sobre de nuestras vidas y podamos compartirla a la gente que nos rodea. Amado Dios, lo pedimos y lo recibimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Siéntese, por favor. Cuando Moisés estaba dirigiéndose al pueblo, empezó a hablarle acerca de esto y bueno, les había dado la inducción, les dice, tienen que separarse, tienen que quebrar los altares del pueblo donde viven, sus estatuas tienen que destruirlas y las imágenes de sus vírgenes tienen que ponerlas por aparte. Les estaba diciendo que tienen que romper con el aspecto religioso que existe en las culturas. Cuando nosotros vinimos aquí a la iglesia, podemos pensar en la iglesia, por darle un término, la iglesia pentecostal, la iglesia bautista, la luterana, la presbiteriana, la nazarena, pues estoy citando nombres. Yo quiero que se imaginen que cada uno de ellos tienen una camiseta diferente. Es decir, ¿verdad? Siguen perteneciendo al pueblo, pero tienen una camiseta que los hace diferentes, su manera de pensamiento. Así que a veces aquí es difícil decirle a un bautista, levanta las manos, porque no lo va a hacer. Es difícil decirle a un luterano, vamos a orar de pie, porque le va a ser difícil hacerlo. Es difícil que le digas a un presbiteriano, vamos a orar en alta voz, porque no va a poderlo lograr. Y sabes, cada uno de nosotros hemos dejado que ciertas cosas de la palabra de Dios nos encasillen, formen cápsulas y no nos dejen ver la realidad de las cosas.
Hace algún tiempo tuve que hablarles acerca de la manera de alabar y las 4 formas de las manos, las 4 formas con los pies y las 4 formas con la voz. Las 12 maneras de alabar a Dios a través de todos los salmos. Y sabes, creo que todo ello necesitamos practicarlo y vivir. ¿Por qué, hermano? Porque si tú no puedes levantar las manos, quizá no estás convencido en ese aspecto, entonces tu fe está trastabillando. Ahora quiero que veas aquí. Le dice en el versículo 6 el profeta, tú eres un pueblo santo. Primero, le dice, tú eres un pueblo que te has consagrado, un pueblo dedicado, un pueblo que buscas de Dios. Y dice enseguida, y Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Primeramente tienes que ser santo y consagrado. Y después de ello, Dios te va a escoger. Así que Dios va a estar sacando gente de aquí, de esa manera de pensamiento, de esa camiseta, para formar su pueblo. ¿Acaso, hermano, podemos estar aquí de diferentes pensamientos? Sí, hermano, sí. Te acabo de nombrar ahorita algunos que vamos mirando. A veces qué difícil es que estemos adorando y el hermano esté con las manos en la bolsa. Y la persona que está a un lado está casi derritiéndose, el que sigue está llorando, las lágrimas se le escurren, pero el hermano está con las manos, la mano, cuidando otras cosas, no está convencido de lo que está haciendo. El punto inflexible de la fe está siendo golpeado. Es pues la fe, ¿la qué? La esencia de lo que crees, la esperanza de lo que esperas. Y cuando nosotros no estamos convencidos de algo, no lo practicamos. Y si no lo practicamos, esa parte nos hace diferentes. No nos deja ponernos la camiseta de la iglesia, nos ponemos la camiseta de otro lado. Nos ponemos la camiseta de lo que no creemos. ¿Y qué pasa? Eso va a estorbar tu crecimiento. Ay, es que yo sí tengo razón. Pregúntale a Dios. A veces nuestra manera de caminar es aquello que nos inculcaron en varios sitios y nos encasquillaron o nos formaron un tipo de cápsula y bueno, no hemos alcanzado ni vamos a alcanzar la perfección. Por cierto, estamos hablando de los fundamentos de fe, de la doctrina de Cristo los días miércoles. Y estoy hablando acerca de los bautismos, de los 4 bautismos esenciales que van a enmarcar tu fundamento para que tú puedas crecer. Ahora dice aquí, tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Ahora di, yo soy un pueblo especial. ¿En qué cosas soy especial? ¿En qué cosas soy diferente del resto? ¿En qué cosas? A veces cuando tocamos ese aspecto especial, empezamos a manejar un concepto de la manera en que yo creo. No. Estamos regidos por estatutos, por mandamientos, estamos regidos y la fe te conlleva a que tú obedezcas. Puedes hacerlo, puedes no hacerlo, al fin y al cabo es un concepto espiritual, sí, voluntario, es de conciencia. Si tu conciencia no está siendo afectado, no va a afectar nada, nada. ¿Por qué? Porque cuando tú llegues a casa y van a poner allí en la radio, en la música que tú escuchas, va a aparecer una alabanza y te va a emocionar. Y no estás en el templo y quizá ahí en tu casa, en medio de todos tus quehaceres, dejes todo y levantes las manos. ¿Sabes por qué? Porque está puesta la camiseta en tu corazón. Porque tú eres parte de ese pueblo. Pero muchos de nosotros hemos puesto trabas aún en nuestro caminar cristiano. Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Y con eso te está diciendo todo. Eres un pueblo que te distinguen ciertos rasgos, que te hacen único, que te hacen especial. Y no hablo porque en tu carro le pones el pescadito. No.
sabes, me he llevado chascos y chuscos con eso. No eres aquella persona que dice soy cristiano, ¿verdad? Y tienes el orgullo del tamaño del mundo y eres grosero, violento. Dices, yo soy cristiano, pero no tienes tiempo para la adoración y la oración en tu casa. No tienes tiempo para un devocional. El devocional es como aquel que practica las tablas, ¿verdad? Lees de corridito, pum, 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 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por... ¿Verdad? ¿Te acuerdas cómo repasábamos las tablas? Pues así, muchos tienen su devocional. Y devocional es analizar tu devoción. Que veas si estás aplicando, lleva un concepto al final en donde tú vas a hacerlo. No puedes demostrar lo que no eres. No puedes caminar en lo que Dios no ha formado en tu espíritu. Y venimos a la iglesia, ¿o somos la iglesia? Venimos a la iglesia para integrarnos a la iglesia, ¿o ya somos la iglesia? Y eso va a ser una diferencia que vamos a tener que ver. Sigamos leyendo. Versículo 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová les amó y quiso guardar el juramento que juró a sus padres. Les ha sacado Jehová con mano poderosa, les ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey del mundo. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo. Y la palabra destruyéndolo es apartándolo, lo saca. Te vas a dar cuenta que cuando Dios vomita a alguien, esa persona ya no quiere regresar a la iglesia. Se siente bien en el lodo, se siente bien en el mundo. Se siente bien en lo que está haciendo. La iglesia, fuchi. Y te vas dando cuenta cómo va marcando. Algunas personas piensan, es que yo no quiero ir a la iglesia. ¿Por qué no te das cuenta que es Dios el que no quiere que tú regreses a la iglesia porque la ensucias? ¿Por qué no te das cuenta que la suciedad de tu alma ha llegado a tal estado que ya no tienes cabida dentro de ese cuerpo? Y muchas veces, amado hermano, coqueteamos con el pecado, mucho. Miramos a la señorita, permitiendo que el novio haga caricias obscenas. Miramos al joven de nuestra iglesia, compartiendo, siendo un patán. Y cuántas veces vemos que las cosas, una vez de que salen, miramos a la personita, porque alguien le dijo lo contrario, está furibunda, está furiosa, porque alguien le dijo no. Alguien se atrevió a decirle no. Y sabes, amado, nos damos cuenta que la formación cristiana no ha llegado. El reino de Cristo, el reino de Dios, estriba de que vamos a ser sacados de diferentes conceptos. El hecho de que nos reunamos aquí, en estas 4 paredes, estamos siendo formados para acercarnos más, pero tenemos que estar plenamente convencidos. Si tú lees aquí en Hebreos capítulo 11, en el versículo 1 acerca de la fe, te habla de certeza y te habla de convicción. Certeza y convicción. Es decir, que no haya duda. Pero algunas personas dudan de que adorar es levantar las manos, entonces no pueden hacerlo. Entonces quiero preguntarles a ustedes, ¿en qué consiste su adoración? ¿Cómo adoran a Dios? ¿O son solamente palabras? ¿O son demagogos? ¿O solamente dicen que adoran a Dios? Pero adorar es un acto. La gente terminaba postrado, de rodillas, tirado, con las manos extendidas. Ese era un acto de adoración. Y los actos de adoración hoy hablan de varias cosas, como de
de formar esta especie de genuflexión que está todo el tiempo adorando, muy dada hacia el pueblo judío, pero hace algo. Yo quiero preguntarte, ¿de qué estás convencido? ¿Qué es lo que te ha convencido? La iglesia está siendo sacudida en todos sus términos, y muchas familias que un día fueron cristianas están en casa ahorita. En la hora del culto están en su casa. ¿Por qué? Porque Dios ya perdió la importancia en su vida. Dios no es importante. Lo que ellos creen son solo palabras. Y la iglesia está siendo sacudida desde sus cimientos, y creo que va a ser sacudida aún más para que tú y yo determinemos cuál es el rumbo de nuestra vida. Hablarte que vamos ganando, hablarte que reprendas a un demonio, pues no se puede. ¿Por qué? Porque el espíritu que debe de estar en ti no está en ti. El espíritu que está en ti es el espíritu del mundo, y tiene un rey. Tiene un director, ese mundo, que te convierte en enemigo de Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve. Certeza y convicción. ¿Sabes por qué no levantas las manos? Porque no estás convencido. Pero no tienes argumentos para decir que estás bien o que estás mal. Hace años nos bombardeó el diablo con una palabra que decía, y se metió a la iglesia y le llamaron la sana doctrina. Y a través de esa palabra nos metieron veneno. Y sabes, no nos dejaron leer la escritura. Y aún muchos estamos envenenados. Pero tú puedes leer lo que dice la escritura. Puedes preguntarle a Dios en oración. Puedes sacudirte todo lo que te está estorbando. Porque el Señor dice que donde está el Espíritu de Dios, hay cadenas, hay encierros. No, dice que cuando Él vino llevó cautiva la cautividad y dio dones. No te puede dar los dones mientras tú permanezcas cautivo. Él tiene grandes cosas para ti. Efesios capítulo 4, en el versículo 5, dice algo especial, ¿verdad? Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Un bautismo, pero estamos hablando de 4. Está hablando de la iglesia. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Amén. Hermano, es que Cristo no se metía al templo a tocar una guitarra eléctrica, dijo un varón. Es que Cristo no se mete a un templo a tocar una batería estridente. No, cuando David empezó a utilizar los instrumentos, los religiosos se fueron en contra de él. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Quién se cree David? ¿Sabes? Pero el Salmo 150, escrito por David, lleno del Espíritu Santo, te dice cómo alabarlo. Y te dice que es con instrumentos. Habrá instrumentos que vamos a crear allá en la sierra. Solo permiten una guitarra. En otros lados, las palmas. En otros lados, ni siquiera eso. La iglesia reformada utiliza el clavicordio, ese órgano de aire, las grandes catedrales. Así te enseñaron. Pero ¿qué te dice la escritura? Estamos en una formación tal, amado hermano, que poco a poco va a ir transformando lo que somos. La iglesia es el pueblo especial de Dios. Y sabes, camina por un mismo espíritu, dice aquí, un Señor. ¿Quién es? Jesucristo. Una fe, aceptación y obediencia. Lo que yo creo es lo que obedezco. Estoy convencido, lo obedezco. Pero si tú no crees, no vas a obedecer lo que no crees. Un bautismo.
Y el bautismo es la introducción, ser miembro del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos de ustedes se pondrían la camiseta de la Iglesia Misión Jesucristo? Pues a lo mejor todos me dicen todos, no, yo sí me la pongo. Pero tienes que estar convencido. Tienes que haberlo creído. Y a lo mejor vienes, pero hay cosas que dices, no, pues yo me acuerdo que allá en mi iglesia me decían que todo eso era pecado. Pero ¿qué te enseñaron la Escritura? ¿Lo viste tú en la Escritura? Recuerdo que estábamos en el barrio de Tepito y llegó un misionero de Veracruz y empezó a ver a las jovencitas y le digo a una, póngase de pie. Y se puso de pie una jovencita que traía un pantalón y le dijo, usted es enemigo de la palabra de Dios. Usted está blasfemando. ¿Cómo se le ocurre ponerse ropa? Y empezó a crear su doctrina del ropaje de mujer. Terminó y le dije, ¿cuál es la ropa de hombre, pastor? El pantalón es de hombre y la falda es de mujer. En los tiempos de Jesús se utilizaban túnicas. ¿Cuál era la del hombre y cuál era la de mujer? Hay pantalones de hombre y hay pantalones de mujer. ¿Se molestó? Pero ¿sabe a cuántas personas engañó con eso? Era su forma de predicar. Ustedes pueden ver ese tipo de personas que van a lo externo. Que van a lo externo y tienen seguidores. ¿Verdad? Cuando le dicen a la hermana, hermana, parece usted payaso, ¿cómo viene pintada? ¿Verdad? Y están golpeando y golpeando y golpeando. Pero para muchos machistas dicen, esta es la buena doctrina. Pero ¿por qué no vamos a la Escritura? Hablar es bien fácil. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y te das cuenta esta parte de Dios que va a estar dentro de mi corazón, que va a estar por mí, que Él va a sacar la cara por mí, que si algo sucede, Él va a ser la primera persona que me va a defender ante todo mal. Pero sabes, ese género de doctrina a veces no está ahí. Cuando tu vida tuviera un tumbo, cuando tuviera un accidente, escúchame, ¿a quién es la primera persona que le avisas? Cuando tú tienes una cuestión difícil, ¿quién es la primera persona que le avisas? Acabas de salir del médico y te dicen, varón, varona, sabe que la enfermedad que usted tiene es un cáncer terminal y pues quizá pueda estar durante 6 meses, quizá no. ¿Quién es la primera persona con la que va usted a ver? ¿A quién va a ver? ¿Sabe? Y se va a usted dar cuenta qué tan cerca o qué tan alejado está de Dios. Hay muchas personas que nos hemos enterado de lo que están viviendo por medio de otras personas, no por ellas mismas. Y nuestra labor pastoral a veces se va interrumpida por esa cuestión. ¿Por qué? Porque usted no cree que el varón que está ahí sea su pastor. Porque si usted no cree eso, pues seguimos en lo mismo. La palabra está trunca. La obediencia a la palabra de Dios nos va a transformar. Vuelvo a insistirle, porque lo dice la palabra de Dios. Tú eres un pueblo especial, un pueblo único, un pueblo de reyes y sacerdotes. Ahora, la palabra reyes implica que eres una persona de autoridad y de gobierno, ¿verdad? Así que no creas que te van a poner una corona y te van a dar un cetro, te van a montar en una mula blanca y te van a llevar a pasear por todo. No, 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 no. No. Te van a dar un límite, te van a dar un territorio de autoridad en donde tú vas a gobernar. Eso es lo que Dios dice. Nosotros somos llamados, pero ¿cómo empieza todo esto?
¿Cómo a veces pensamos, cómo nada más yo llego y me voy a encontrar? Se nos enseñó de una manera superficial que haciendo una oración, Señor, te recibo como mi Señor y Salvador. Y suena bien bonito, pero vemos que la persona que acaba de hacer la oración llega a casa y es el ogro, es el barbaján, es la persona que no cambia. Y, amado hermano, te he dado ejemplos de todo eso porque me tocó vivir. Hermanos que predicaban, pero llegaban a golpear a su esposa. Y la esposa tenía prohibido hablar, tenía prohibido decirlo. ¿Sabes, amado hermano, qué tipo de cosas vamos viviendo? La iglesia, pues, entonces lleva una formación especial, única. Ahora voy a correr, te voy a llevar un poquito por la historia. Primeramente, en Lucas capítulo 24, 49. Lucas 24, 49. El Señor Jesús dice, ustedes se van a quedar aquí y yo voy a enviar a ustedes la promesa de mi Padre sobre ustedes. Pero quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. El Señor anteriormente, en el versículo 46, estaba hablando del testimonio, testigos. Ahora, yo quiero que veas una cosa, ¿verdad? El cristianismo te lleva a ser testigo de Jesús, pero testigo de la resurrección y de la vida de Jesús. Pero ahora Jesús, ¿en dónde vive? En el corazón de cada uno de nosotros. Es tu camiseta, es tu playera. Jesús vive dentro de ti y has de mostrarlo a todo mundo. El testimonio de Jesús, ¿verdad? Es que la vida de Jesús se mire en ti. Pero también vas a testificar de un Jesús muerto y resucitado. Pero te van a preguntar cómo lo vas a demostrar, porque está vivo y vive en mí y yo lo reflejo. Pero si tú no lo reflejas, quizá la camiseta que tienes puesta no es la de Jesús. Yo enviaré la promesa de mi Padre, porque cuando el Padre escogió a ese pueblo, habló de una promesa. Ahora, el libro de los Hechos, capítulo 2, no te voy a dar todo porque lo hemos tocado, y dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes, juntos, unanimidad, tenían el mismo pensamiento y estaban uno con el otro. Estaban reunidos, estaban unánimes porque tenían el mismo principio, tenían la misma fe, tenían la misma dirección y dice que permanecían juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, la cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre de cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Las lenguas, glosolalia, idiomas, porque los escucharon en el sitio donde provenía la gente. Hoy ha sido tan peleado, sin embargo, las lenguas es tan solo un don de los múltiples que da el Espíritu Santo. Ahora, con todo esto el Espíritu Santo vino y ellos empezaron a ver qué estaba sucediendo. Esto se refería a la promesa, esto se refería a que el Espíritu Santo había llegado. Y dice el versículo 38, porque les habían preguntado qué era eso que había sucedido, y Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Aquí lo primero que te dice es que cambie tu mentalidad, que tu mentalidad esté libre para que puedas encontrarte con Dios. La palabra que está en tu mano es una palabra viva, cortante, eficaz, ¿verdad? Es una palabra que separa el alma del espíritu. Es una palabra que edifica, que sana. Pero, amado hermano, cada vez que la lees te va a hablar de manera diferente. La iglesia se perdió en el bautismo de agua y apenas
Apenas allá por el 900 empezamos a rescatar el bautismo de agua a los adultos. Y hablo solamente de una simbología. ¿Por qué se perdió 1800 años? ¿Por qué se perdió tanto tiempo? ¿Por qué permitimos que la equivocación entrara en la iglesia? Así que podemos mirar que vamos rescatando parte de la verdad de Dios, parte. No hemos encontrado todo, pero vamos a ver muchos que decimos que tenemos la verdad completa hasta que descubramos algo diferente, ¿verdad? Con todo, muchos siguen bautizando niños, muchos solamente bautizan a varones, niños y adultos. Muchos solamente bautizan a los muertos. Así que, amado hermano, vamos mirando que todavía seguimos en el horror y en el error con la Biblia en la mano. Arrepiéntanse y bautícese. Pedro estaba hablando. La primera parte, arrepentimiento, prepara tu mente. Está libre para que puedas entender lo que se te va a decir. Abre tu mente para que puedas visualizar lo que está ahí. No estaba diciendo que pongas tu cara larga porque has pecado, porque el pecado no sale de ti hasta que cambia tu mentalidad. Y la palabra arrepentimiento es lo que hace que el pecado en ti ya no se produzca. Si no te has arrepentido, el pecado sigue en ti y la muerte por ende. Y una persona arrepentida está en proceso de recibir el perdón. Primero. Segundo, dice aquí, bautícese cada uno de ustedes. Es tu obligación. Estar dentro del cuerpo o rechazarlo. Si la iglesia tiene faltas a tu criterio, pues mira, amado hermano, tenemos 50,000 iglesias de todo tipo, de todos los colores, de todos los sabores, pero tú tienes que estar convencido por la palabra de Dios de qué es lo que tú anhelas. Así que el pastor que está aquí al frente, obsérvalo, analízalo y ve si tiene el llamado o no tiene el llamado. Se comporta como pastor, habla de la palabra de Dios o la mueve a su conveniencia. Escudriñalo, porque sabes, está en juego tu alma, nada más. Y si tú te equivocas con el pastor, tu alma se va a ir al infierno. Entonces es menester que tú estés atento a lo que estás recibiendo y la palabra de Dios que se proyecta sea la que tú tienes en tu Biblia, la que está en la Biblia, y que se hable conforme a la palabra, porque está escrito. Esa fue la enseñanza de Jesús. Está escrito. Bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Una decisión personal, pertenecer y tener la membresía de la iglesia. ¿Qué es la membresía? Una persona que ha tomado una decisión y es fija, que es responsabilidad del pastor que tiene que velar por su alma. Pero ¿qué tiene que hacer? Integrarse, ser parte. Yo no puedo decir que una persona que viene de cuando en cuando y se presenta hacia la iglesia de Dios, yo no puedo decir que una persona que no va a congregarse, que no permanece en lo que he llamado, sea parte del cuerpo. Usted no puede separar una mano y dejarla en casa. Usted no puede separar un dedo y dejarlo guardado para cuando tenga ganas ponérselo. Usted no puede separar una oreja. ¿Por qué? Porque es parte integral de su cuerpo. Y las personas que componen la iglesia en este lugar, componemos una parte integral de ese cuerpo, que tienen el mismo espíritu, que tienen el mismo Señor, que tienen el mismo bautismo. Así que, amados hermanos, entonces somos homogéneos, trabajamos en la misma línea. Entonces, ¿por qué razón no podemos ponernos de acuerdo en algo tan simple como es la búsqueda a Dios? ¿Por qué aún en cosas tan simples venimos a veces y nos quedamos como que yo soy de otro mundo y aquí hay puros extraños, ¿verdad? Entonces, necesitamos analizar la Escritura y quiénes somos. Bautícese cada uno de ustedes.
Fíjate que no dijo los voy a bautizar yo, o los apóstoles, o los diáconos. No, dice, es responsabilidad de ustedes. Es una decisión personal, ser o no ser. Y es, creo que, una de las más grandes decisiones. Observa la iglesia, observa el movimiento, observa la doctrina, y una vez, ¿verdad?, que estés conforme, establécete. Pero establecerse, ya sabes que cuando tú faltes nos vas a hacer daño. Cuando tú no estés, nos vas a hacer daño. ¿Por qué, hermano? Porque eres parte del cuerpo. Vuelvo a decirte, en una mano no puedes dejar un dedo. No lo puedes dejar afuera. Y dice aquí, bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Tu estadía en la iglesia te lleva al perdón. Pero se nos enseñó otra cosa también. Señor, me arrepiento de todos mis pecados, perdóname. Y te das la vuelta y dices, ya me perdonó. No es así. No es así. ¿Sabes cuándo vas a ser perdonados? Y la palabra perdón significa liberación. Cuando se rompe el pecado en tu propia vida. Cuando el pecado rompe las cadenas que te hacen separar de Dios. El adulterio. Viene el adulto y le dice, perdóname, Señor. Y luego va y le dice a su esposa, ya no me puedes decir nada porque ya me perdonó Dios. ¿Quién te dijo? Ya enfrentaste las consecuencias del pecado. Ya supiste cuál es el pecado que dañó tu relación con Dios, que dañó tu relación con la persona, que dañó la relación con tus hijos. Ya tienes un dolor por todo ello y estás en resarcimiento. Entonces te arrepentiste. Pero si no es así, no tienes más que una solicitud delante de Dios. Y ojalá y sea firme, verdadera. Cuando tú pides perdón, es porque estás dispuesto a abandonar el pecado. Pero se hizo una costumbre poner una cara larga. Padre, perdóname que soy un pecado. 3 lágrimas de cocodrilo y salir al pecado. ¿Sabes, amado? ¿Tú crees que sea la iglesia pura que quiere el Señor? ¿Tú crees que sea el pueblo que Él escogió? ¿Tú crees que es el especial? Eres igual que el resto del mundo. Nomás que llevas una mascarada. Pedro les dice, porque ellos les había preguntado, ¿qué haremos? Bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para que les sean perdonados sus pecados. Y después recibirán el regalo que el Espíritu Santo tiene para ustedes. Porque para ustedes es la promesa, y para sus hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. La promesa es para todos, pero no todos van a pagar el precio. ¿Por qué no estás lleno del Espíritu de Dios? Porque no has pagado el precio. ¿Por qué no has sido llenado en ese lenguaje nuevo? Porque no lo has anhelado. ¿Por qué no ha venido el Espíritu Santo contigo? Porque no tienes la unanimidad con la iglesia. Tu pensamiento es diferente. Y esto es lo que estamos viendo. Este tiempo ha sido tan especial, ¿verdad? Tan especial porque estamos mirando cómo se está simbrando los cimientos. Veo iglesias llenas que tienen una cuestión de gente en donde están todos muy contentos, brincan, saltan, cantan, y observo la doctrina y es basofia. Perdón, yo sé que para muchos es algo que les guste, pero analizamos la doctrina a partir de la palabra. Esto leo y esto me enseñan. Esto dice la Escritura y esto están diciendo. Pero a veces leen un párrafo en la Biblia y te dan la explicación de algo completamente ajeno a lo que acabas de leer. Pero no te das cuenta. La emoción es mucha. El Espíritu Santo vino a convertirse en el espíritu de la elección. El espíritu que va a transformar tu vida, el espíritu que te va a cambiar. Y también de esta manera quisiera llevarte a Juan capítulo 15, la promesa, pero mirándola desde las palabras de Jesús, 14, 15. Amén. Si me aman,
guarden mis mandamientos. Aquí ya hay un condicionante. El Espíritu Santo no es para cualquier mequetrefe. Hermano, pero los romanos lo recibieron cuando escucharon. Observa su historia, eran buscadores de Dios, ofrendadores. Eran gente que tenía reuniones, pero no tenía el conocimiento constante. Aquí dice, si me amas, guarda mis mandamientos y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador. Otro consolador. Además de Jesús. Jesús habló, Jesús es el Logos, la palabra de Dios que se hace carne, el Verbo. El Espíritu Santo iba a trabajar dentro de nosotros. Yo rogaré al Padre y les dará otro consolador. La palabra que se utiliza aquí es paracletos. Y la palabra paracletos tiene varias acepciones. Entre una de ellas es consuelo, compañía, fortaleza y guía, consejo y poder. Es una transformación interna. El Espíritu Santo no es solamente un dador de un lenguaje. No es solamente la presencia de Dios que te simbra y que te hace llorar. El Espíritu Santo es el gran transformador que aconseja tu manera de vida porque trabaja en tu conciencia. Por eso ves que una persona debilucha se convierte en una persona poderosa en Dios. El débil, el simple, se convierte en una persona extraordinaria. Dios quiere que tú seas esa persona extraordinaria, pero no le hemos creído lo suficiente. Dios quiere que tú seas esa persona que mueva montañas. Y no se está refiriendo a esos que están ahí, se está refiriendo a tus gigantes, se está refiriendo a tus complejos, se está refiriendo a lo que te frena, se está refiriendo a lo que te encierra. Por eso dice que cuando Él resucita, subiéndolo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. La palabra cautividad aquí habla de un encantamiento, de un hechizamiento, de alguien que permanece así. ¿Sabes si una persona que tiene un vicio está hechizado? ¿Está encantado con el vicio? Es decir, que todos sus pensamientos están hacia allá. Está encantado, está ofuscado, está encerrado, está cautivo. Y la palabra cautividad es esa, encantamiento de tu alma, de tu espíritu. Yo rogaré al Padre, dice Jesús, y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. No puede recibir porque el mundo, lo que hay en el mundo es lo que ven tus ojos, lo que oyen tus oídos y lo que siente tu piel. Eso es lo que tiene el mundo para ti, no hay más nada. Y dice que si tú estás en lo carnal, difícilmente vas a poder entrar a lo espiritual. Si tú quieres que tu alma se cimbre de emoción cada vez que vienes, va a estar difícil. El Espíritu Santo no es almático, es espiritual. Y dice aquí, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes le conocen porque mora con ustedes y estará con ustedes. Morar significa que vive en mí, en alguna parte de mi ser. Está caminando conmigo, yo voy aquí y aquí viene conmigo, vengo para acá y aquí viene conmigo porque me rodea su espíritu. Pero dice que la promesa estará dentro de ti, dentro. Y cuando está dentro, dice aquí como parte principal, transformación interior, transformación del alma, transformación del cuerpo, transformación del espíritu. Ay, hermano, es que el Espíritu Santo me hace correr y gritar y brincar. No, espérate. Todas tus emociones están sujetas a ti, que te da mucha emoción y quieres hacer y quieres, sí, pero es eso. El Espíritu Santo trabaja en tu interior. Tú que eres violento, dejas de serlo. Tú que eres una persona miedosa, dejas de serlo. Tú que eres una persona
una persona que amenazas a otros, dejas de serlo. Tú que eres una persona astuta, dejas de serlo. ¿Por qué? Porque hay una transformación interior, donde el valiente se vuelve cobarde. No, el valiente se vuelve más valiente, mesurado, y el cobarde desecha sus miedos. El Espíritu Santo para ti es la esperanza de gloria, igual que para mí. Y es la promesa de Dios. Mora, dice que está aquí todo el tiempo. Cuando tú abres la Biblia, está contigo, pero está afuera. La promesa es que estará afuera y adentro. Afuera guardándote y adentro dirigiéndote. ¿Por qué, hermano? Porque tú eres un pueblo especial. Eres un pueblo único, conectado con la presencia de Dios para grandes logros. Representas a Jesús. Ahora quiero que veas el proceso, parte del proceso. Efesios capítulo 1. Equivocado también por muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque lo escogimos como meras palabras y no dejamos la actuación. Dice el versículo 4, ¿verdad? Puedes leerlo todo. El Padre dice, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Sabes? Cuando nos movimos de la iglesia del centro para este sitio, había unas personitas que yo pensaba que yo tenía, perdóname la palabra, que yo había escogido para que se estableciera un consistorio aquí, un concilio, un presbiterio, ¿cómo quieres llamarlo? Un comité. Y nos movimos. Yo tenía puestas las esperanzas de que juntos pudiéramos empujar todo esto. Ya no están en la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos tenían otras visiones, porque ellos pensaban de una forma diferente, porque ellos siguieron su propia naturaleza. ¿Buena? ¿Mala? No lo sé, el tiempo lo dirá. Cuando Dios te escogió en Él, Él dijo, quiero 20 personas que cumplan estas cosas. Y yo quisiera preguntarte, estoy jugando números. ¿Tú eres de esas 20 personas? ¿O he de decirte como los testigos de Jehová? Él escogió a 144,000 personas para que fueran los salvos. ¿Eres tú de esos? ¿Qué es lo que te va a hacer especial? Estoy hablando de un número que no tiene nada que ver con la salvación. Ellos lo encerraron en 144,000. Un día le dije a un anciano de ellos, son 144,000 vírgenes y son 144,000 judíos. ¿A cuáles te refieres? Y dijo, es que nada más son 140. Te equivocas, mira, Apocalipsis dice que son 12,000 de cada tribu. Y también te dice que estos 144,000 son vírgenes, que nunca tuvieron relaciones sexuales con nadie. ¿Ahora lo entiendes? Se molestó el hombre. Y dice, voy a traer a los ancianos, no me traigas a nadie. La palabra no es para discutir. ¿Lo entiendes? Léelo. Y ahora también, dice la Escritura, y jugando el mismo número, 144,000. ¿Tú perteneces a ese número? Dice que Él escogió 144,000. No puso tu nombre ahí. No puso una lista. No. Dice que nos escogió. ¿A quién se lo dice? A toda la iglesia. ¿A quién se lo dice? A todo el que lea la Escritura. ¿A quién se lo dice? A todos los pueblos en todos los tiempos. Él escogió un número. Él escogió personas que escuchen su voz. Escogió un pueblo y dijo, todos los que tengan este espíritu aquí van a estar. Todos los que tengan este espíritu serán parte de ello. Y dice, nos escogió en Él, dentro de su espíritu, dentro de su cuerpo, dentro de su mente, dentro de su corazón. Y nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos consagrados y sin mancha delante de Él.
el aspecto de consagración es importante. Y esta parte, la iglesia popular, la iglesia común, lo salta para decirle, pues yo ya vine, yo soy de los escogidos. Sí, pero omite lo demás. Y dice la Escritura, dice que fuimos escogidos para ser santos y sin mancha delante de Él en amor. Tu amor. ¿Y qué es el amor? Dar tu vida a favor de lo que amas. Ese es el amor, ¿sabías? Dios es amor. Y el espíritu del amor es dar. El que ama da. El que ama sufre. Habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Y aquí aparece una doctrina que está golpeando la iglesia, la predestinación. La palabra predestino viene del vocablo de dos palabras. Que significa está adelante, y destino, sitio a donde vas. Quiere decir que es un destino predeterminado. ¿Sabes, amado hermano? Yo me quería ir de vacaciones a la playa. Ya había sacado mi tanga, ya había sacado mis guaraches, ¿verdad? Ya tenía mis bermudas, mi playera. Pero ¿qué crees, hermano? Me di cuenta que la alcancía no me daba para llegar hasta allá. La fuerza no me daba para alcanzar la playa. Estaba preparado para ir a la playa, pero no tenía los recursos para ir a la playa. Y sabes, muchas veces somos así. Venimos a la iglesia, levanten la mano todos los que son salvos, sí. La siguiente semana ya no venimos. La siguiente semana tuvimos problemas en nuestra casa y corrimos a nuestros hijos. La siguiente semana tuvimos problema con la esposa y le lanzamos una ofensa de este tamaño. Y la esposa dice, eres el diablo. Sí. Sí. Pero es santo, es salvo. Aleluya. Predestinados. El Señor hizo un predestino. Un destino determinado para cada uno de nosotros. ¿Cuál es ese destino? Primero, para ser adoptados hijos suyos. Segundo, para que tengas una herencia. Tercero, para que vivas en la eternidad dentro de Él. Leamos. Habiéndonos predestinados para ser adoptados. Entonces el predestino es la adopción. Para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. El que está en Cristo tiene la esperanza, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados por su sangre. Hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Versículo 11, en Él, y otra vez esa palabra, en Él, dentro de Él, en el cuerpo, en el corazón de Dios. Tuvimos herencia. ¿Cuál herencia? La herencia que Dios determinó para todo aquel que termine con bien su carrera, una corona de vida. En Él tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. En Él, versículo 13, también vosotros, habiendo oído, con oídos espirituales, el que tenga oídos para oír, que oiga. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, en Él, y habiendo creído en Él, porque lo que crees es lo que obedeces, porque lo que crees es lo que estimas correcto, porque lo que crees es lo que estás convencido. Habiendo creído en Él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Te dice la promesa, ese sello, la promesa es para ti. La promesa
es para ti. El Señor vino a buscar gente de todo el mundo, los judíos principalmente. Ellos lo rechazaron y abrió la oportunidad para ti, para mí, para todo el que quiera. Es un llamado para todo el que quiera. Amado hermano, algunos han pensado que la palabra gracia es una palabra que dice que tú puedes hacer lo que te dé la gana. La palabra gracia es un tiempo de oportunidad. La palabra gracia es un don inmerecido que se traduce como tiempo de oportunidad. ¿Tienes un tiempo de oportunidad ahorita? Sí, lo tengo yo. Pero un día se va a terminar. Un día se va a acabar. Jesucristo va a sacar a los que están listos. Los va a sacar de cada iglesia, de cada sitio, de cada lugar. Va a llegar el ángel de la gracia, y va a estar haciéndole así, escudriñando a cada uno de nosotros, aquí y allá, en tu casa, porque el Espíritu Santo mora contigo y está o no está dentro de ti. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, convencidos de la certeza, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención, hasta que la promesa se convierta en una realidad. Cuando tú vas a ser despojado de tu cuerpo, cuando tú entres a la gloria, cuando los ángeles estén haciendo una valla diciendo, bienvenido a casa, cuando te sea quitada esa vestidura maloliente, sucia, tu cuerpo, y te sea entregado un cuerpo de gloria, blanco, inmaculado, brillante. Y cuando veas que estás en un proceso de adoración de millares, en un sitio celestial, y todos estarán cantando y diciendo, santo, 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 santo. Y cada vez que su corazón se infle, y estarán diciendo lo mismo, santo, 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 porque ese es el lenguaje que aprendieron en la iglesia. Porque ese es el lenguaje de amor, ese es el lenguaje de adoración, ese es el lenguaje con el cual hicieron cosas diferentes. La iglesia es tu escuela, la iglesia es el vientre en donde va a dar hijos. La iglesia es el sitio donde te va a escoger Dios. La iglesia es una parte del cuerpo donde tú estás siendo seleccionado, limpiado, renovado, regenerado, transformado. La iglesia es donde se vuelca la palabra de Dios, en la casa de Dios, a la manera de Dios. Y aquí ahora, amado hermano, quizá tú estés pensando mil cosas. La promesa es para ti, pero tiene un costo. Dice la escritura que seamos como aquella persona que desea edificar una torre. Dice, primero se sienta y calcula lo que va a usar: arena, grava, materiales de construcción, albañiles, pero todo cuesta. Y dice, si estás listo para pagar el precio. Cuando viniste aquí, tú renunciaste a tu vida. Tú renunciaste a la vida del pecado, a la vida sin Dios. La dejaste afuera. Pero ¿eso es una realidad o fueron solo palabras? Y eso es lo que va a hacer la diferencia. Hoy estamos siendo empujados para tomar decisiones más y más y más fuertes. ¿Por qué, hermano? Porque el tiempo se agota. Porque la maldad está creciendo sobremanera. Porque la violencia está empapando todos los rincones del mundo. Y son las señales del gran juicio. ¿Sabes? El Señor dijo que así como en los tiempos de Noé, ¿sí?, se casaban y se daban en casamiento, comían y bebían, tan simple, una vida tan simple, pero dijo no, dijo que su venida será como en los tiempos de Lot. Compraban, vendían, edificaban, construían,
estaban dedicados al comercio, hacia el dinero, ya no se casan. Y pregúntele a la gente cristiana, tenemos ahí el hermanito que anda fornicando y dice, yo no me voy a casar, entonces ¿qué vamos a hacer contigo? Tenemos a la señorita que va en el segundo embarazo y es soltera, pero es de la iglesia. Es que no saben lo que pasa en mi corazón, lo que pasa en tu corazón, que eres una fornicaria. Pero sabes, amado, ¿le crees a Dios? ¿Estás creyendo en Dios? ¿Estás creyéndole a lo que Él pide, a lo que Él dice? Es tiempo de ese cambio. Observa tu vida. Observa lo que está pasando a tu alrededor. Observa los tiempos, las señales. Jesús viene. Y dice que no es porque lo tengan por tardanza. Él está dando oportunidad de que muchos de nosotros enderecemos nuestra senda. Que volvamos a lo verdadero. Nos está dando esa oportunidad. Y creo que hoy es un buen tiempo. Amado hermano, ¿quieres ponerte de pie? Quiero que veas en tu interior. Si quizá tú eres una persona que has tenido faltas, errores delante de Dios, si has tenido una manera de rechazo hacia Él, todavía es tiempo de gracia. Todavía la iglesia está abierta al que quiera. Todavía las manos de Jesucristo están extendidas hacia ti. Todavía la puerta está abierta, pero un día se cerrará. Un día se cerrará esa puerta. Y la gente dirá, yo sí soy. Señor, yo estoy adentro. Y el Señor les va a decir, no les conozco. Cierra un momentito tus ojos y quizá tengas que decirle a Dios, perdóname. Quizá tengas que decirle a Dios, Señor, levántame. Quizá tengas que decirle a Dios, ayúdame. Quizá tengas que hablar con Él. Padre, ayúdame. Quizá tengas que decirle al Señor, he sido falso contigo. He caminado en la hipocresía. Ayúdame, ayúdame. Perdóname en mis faltas y decide el arrepentimiento. Piensa el daño que has hecho con tu actitud, con tus acciones, con tu manera de vida. ¿A cuántas personas has lastimado? Quizá has hecho un boquete en la dirección de tu casa, de tu familia, porque como padre no les has dado el ejemplo de alguien cristiano. Quizá has dejado atrás la lectura bíblica, la oración en casa, un devocional. Quizá has dejado todo eso. Recupéralo, hermano, hermana. Decide hacerlo. Decide hacer cambios, ajustes a tu vida. El tiempo es corto. Dios está aquí. Padre, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a levantar a nuestro hogar, Señor. Mi esposa, mis hijos, mis hermanos, mis padres, aquellas personas que viven bajo mi techo, Señor, misericordia. Ayúdame, Señor, para que pueda ser diferentes, pueda brillar con la luz tuya y transformar todo lo que está a mi alrededor con mi ejemplo. Ayúdame a testificar de tu resurrección, Señor. Testificar enseñándoles que Cristo está vivo hoy porque mora en mi corazón. Testificarlo a todas las personas que están junto a nosotros para darles a ellos la oportunidad de salvación. Ayúdanos a hacerlo, Señor. Hoy, Padre, te ruego que tu presencia esté en mí y transforme mi vida. Séllame, Señor, con tu gracia. Séllame con tu amor. Séllame con tu misericordia. Y provoca en mí una vida nueva. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.
Ahora quiero que le des un fuerte aplauso al Señor. Que Dios te bendiga.